Soy Jean-Luc Tully. Trabajé 30 años como director administrativo de Veolia, la empresa número 1 en el mundo del servicio de aguas. Yo era el responsable de la celebración de contratos entre Veolia y el sur de París, lo que me llevó a ver cómo un grupo en expansión convertía a los usuarios de agua en la gallina de los huevos de oro. Y esto me llevó a escribir este libro. Veolia me ofreció €1.000.000 para evitar este proceso que hubiera dado publicidad a mi libro. Cuando lo rechacé, fui despedido. Me echaron, me acosaron con demandas por difamación, aunque he ganado todas estas. Estamos en París, junto al Sena, el río que divide este en dos, y es justamente la gestión del agua de París la que ha estado dividida en dos. Durante 25 años, desde 1985 hasta el 2009, la orilla sur de París ha sido gestionada por la empresa Suez. En la zona norte de París estaba la empresa Veolia. Veolia y Suez son potencias del mercado mundial privado del agua y son también francesas. En Francia gestionan el 80% del suministro de agua. Estas empresas no quieren oír hablar de privatización, prefieren llamarlo colaboración público-privada. Al contrario de una privatización convencional, este modelo establece que el municipio sea propietario de las instalaciones, pero que su explotación corra a cargo de las grandes empresas. Como la privatización convencional tiene menos seguidores, el modelo francés de colaboración público-privada está alcanzando un gran éxito en todo el mundo. Durante los años en que fui directivo en Veolia, yo mismo me di cuenta que las colaboraciones públicos-privadas son una estafa, cuya consecuencia contable y financiera era un importante aumento del precio del agua. En París, por ejemplo, durante la gestión de estas dos empresas, el precio del agua aumentó más del 103% en 10 años. Y gracias al dinero que estas empresas han conseguido, poco a poco se han diversificado, primero hacia sectores relacionados, es decir, que después del agua llegó el saneamiento, después los desechos, después el transporte y después la calefacción. Y además, a partir de finales de los años 80, han invertido en televisión, periódicos, música, restauración escolar, clínicas. Por eso, un usuario de una ciudad gestionada por Veolia o Suez, en un día pasa muchas veces por diferentes sectores de actividades de estas empresas. Región Isla de Francia. Los 144 municipios que rodean París se agrupan en el Sindicato de Aguas Isla de Francia. Durante más de 60 años, Veolia ha gestionado el agua de 5 millones de usuarios. Aquí el precio es aún más caro que en París. A finales del 2009, los representantes municipales se preguntaron si el agua debía quedar en manos de la empresa privada o si debía volver a la gestión pública. Casi la mitad de los ayuntamientos se pronunció a favor de la gestión pública, como Jean-Luc Tully. En cambio, los sindicalistas no quieren dejar Veolia. ¿Conoce a Tully? Sí, le conocemos, pero Jean-Luc Tully no defiende a los trabajadores en este caso. Durante un tiempo he sido el número 2 del sindicato de la CGT de Veolia.
Me han propuesto una serie de cosas, como primas, que me hubieran permitido prácticamente doblar mi salario. Hay muchos que han aceptado, pero yo no. Para que se haga una idea, un sindicalista con 20 años de antigüedad, en lugar de recibir el equivalente anual a 30.000 euros, pasa a ganar unos 60.000 euros, dobla su salario. Puede parecer mucho dinero para una persona, pero para una empresa como Veolia, si multiplicamos 40 por 30.000 euros, eso no es dinero en relación con los beneficios que obtienen. Así compran la paz social por poco dinero. Pero los sindicalistas no son los únicos que se suben al carro de Veolia. ¿Es Ustuli? Ah, sí, conozco su historial. No es casualidad que este señor conozca los expedientes internos de Veolia. Andrés Santini es, en efecto, presidente del sindicato de aguas y como tal puede hacer contratos y controlar a Veolia, porque él es patrón, y los representantes elegidos del pueblo son los propietarios de todas las fábricas, las canalizaciones, las instalaciones, hasta de los lápices. Y la empresa privada Veolia se limita a hacer lo que se le dice. Sí, debería ser así, pero el señor Santini sigue siendo presidente del comité de la región Seine-Normandie, que es quien concede créditos ventajosos, entre otros a Veolia. Su secretario adjunto es además miembro del comité directivo de Veolia. Por eso, el señor Santini a veces confunde los papeles. Hace unos meses, la persona elegida como presidente del Sindicato de las Aguas, el señor Santini, mandó una carta con el membrete de Veolia a los ayuntamientos de las ciudades del sindicato. Para que vea hasta qué punto llega la desfachatez, nadie se imagina a un ministro de Defensa utilizar un papel con el membrete de una empresa de aeronaves militares. Muchos de sus delegados están sobre todo vinculados a Veolia por intereses económicos. Tras una votación anónima, la mayoría se pronunció a favor de una renovación del contrato que tras una convocatoria de licitaciones se llevará Veolia. ¡Corrupción! El voto debería ser público. Los representantes deben hacer públicos sus votos. Sabemos que hay en juego mucho dinero. Es un contrato anual de 300 millones de euros. Veolia obtiene unos beneficios hasta de 70 millones de euros. Seguro ha habido mucha presión. Es una buena forma de conectar los representantes elegidos con la inteligencia de las empresas privadas, sus competencias y su experiencia. La prueba, señora, es que todo el mundo ha votado a pesar de una campaña delirante. Gracias. Merci. Merci. Grenoble, una ciudad en los Alpes franceses. Es aquí donde la otra empresa mundial, Suez, ha mostrado cómo la competencia y la experiencia de una empresa privada se complementa con los intereses del alcalde. Durante 100 años, la gestión del agua ha sido una concesión pública que ha funcionado bien. En 1989, cuando fui elegido consejero municipal de la ciudad de Grenoble, la gestión del agua funcionaba bien. Los conductos, la canalización, los depósitos, el sistema de bombeo del agua estaban bien conservados e incluso actualizados. El alcalde de entonces, que había sido ministro de Medio Ambiente, decidió en julio de 1989 conceder la gestión del agua a la empresa Suez. Fue entonces aquí, en el ayuntamiento, donde la Suez corrompió al alcalde y se tomó la decisión de privatizar el servicio del agua en Grenoble. Y aquí se ha juzgado al alcalde corrupto por haber privatizado el agua en beneficios de Suez.
A cambio, recibió 2 millones de euros en forma de viajes, cruceros, apartamentos e incluso la financiación para campañas electorales. 3 altos responsables de Suez fueron condenados por corrupción, pero el responsable moral, la empresa Suez, nunca ha sido condenada por corrupción. El responsable presidente del Consejo de Administración era Jérôme Monod, que se convirtió más tarde en primer consejero del presidente de la República Francesa, Jacques Chirac. El alcalde Alain Carignan fue condenado a varios años de prisión. Este libro ha sido muy difícil de hacer porque él era ministro de Comunicación. Cuando empezamos a escribir, aún no estaba en prisión. Cuando lo terminamos, ya estaba en la cárcel. Y durante todo este tiempo, se ha mantenido muy cerca del señor Sarkozy. En una reciente campaña electoral, aún mostraba una foto suya con Sarkozy. Aunque fuera un montaje, juntos todo es posible, sigue siendo amigo cercano del personaje más importante del Estado francés. En Grenoble hemos tenido una buena experiencia, lo que llamamos la lección de Grenoble. Hemos pasado 10 años de gestión privada de las aguas y ahora llevamos 10 años de remunicipalización de la gestión. Por eso podemos comparar. ¿Qué pasó desde la privatización en 1989? La empresa Suez acaparó toda la información. Incluso recogió todos los documentos de las instalaciones, puso su sello y se apropió de todo el patrimonio, de todo el saber, de todos los conocimientos. No quedó nadie en el personal del servicio público que pudiera conocer, controlar o saber. Aumentó el precio del agua y disminuyó la calidad del mantenimiento y de la renovación de las instalaciones. Fue así como consiguió sacar más beneficio. Este es el precio del agua en el momento de la privatización. Aquí, la gestión era pública. La privatización a Suez, la delegación a Suez. Sube el precio, se retoma el control de la situación, se vuelve a la gestión pública. Y es así como evoluciona el precio y nosotros hemos triplicado las obras de mantenimiento y de renovación de las instalaciones. Hemos calculado el precio del agua en unas 20 ciudades francesas. Hemos encontrado poblaciones donde consideramos que el precio es apropiado, sobre todo los de la gestión pública, como Chambéry, Grenoble o Clermont-Ferrand. Y luego hay poblaciones en las que el precio es demasiado elevado, hasta el doble de lo debido, como Île-de-France, Marsella, Montpellier o Reims, donde se estima que el precio podría bajar hasta un 30 a 40%. Burdeos. En Burdeos, el suministro de agua corre a cargo de Suez. ¿Por qué el precio aquí es tan elevado? Tras estudiar detenidamente esta cuestión, un auditor descubrió cosas sorprendentes. Hemos observado en nuestras facturas un aumento de más del 30% durante los 3 primeros años, cuando se nos había indicado que sería solamente un 15%. Es el doble. Así que fuimos a documentarnos a un municipio de Burdeos y pasamos allí todo el día. Éramos 2 para ver un montón de documentos y nos fuimos con 700 fotocopias. Después de 6 meses de trabajo, conseguimos descifrar la factura.
Por ejemplo, la empresa Suez nos indica que un contador para un hogar tiene una duración de 12 años de vida. Así que en los cálculos decían que habían cobrado lo correspondiente a 12 años de uso. Pero cuando se hizo el control técnico y económico, vimos que en realidad ese contador de 15 milímetros tiene una duración de aproximadamente 24 años. En realidad, cobraban el equivalente a 2 contadores cuando solo costeaban uno. Otro ejemplo, la empresa Suez decía que la regulación europea se pondría en marcha en breve respecto a las conexiones que contienen plomo, que habían anticipado y habían aumentado el ritmo de renovación de las conexiones desde el año anterior de 300 a 6.000 por año. Esto es lo que declararon en julio de 1995. Hemos recogido todos los informes anuales desde 1995 hasta el 2006. Efectivamente, no estamos en 6.000, sino entre 1.000 a 1.500 por año. Hay muchos otros métodos como este que en conjunto suman centenares de millones de euros. Hay una cierta lógica, por así decirlo, que es válida en Burdeos, en París, en Grenoble, etc. La técnica financiera y económica utilizada es siempre la misma. En el 2005, el municipio de Burdeos confirmaba en su propia investigación lo que había descubierto el señor Lamotte. Pero hacía falta una orden judicial para que Suez entregara los documentos necesarios para la investigación. Nada sorprendente, ya que la investigación había permitido demostrar que, de manera contraria a sus afirmaciones, el grupo obtenía una rentabilidad del 29% anual en Burdeos. Ante estas acusaciones, Suez contesta lo siguiente. Yo creo que hay que estudiar la situación con mucho detenimiento, porque podemos precipitarnos y dejarnos llevar por un espejismo, por el fantasma de la empresa privada. Y cuando vemos lo que ha pasado, vemos que en el contrato de Burdeos hemos ahorrado más de lo que estaba previsto en un principio. ¿Y por qué hemos ahorrado? Porque nuestra gestión ha sido lo más ajustada posible. Y efectivamente, estos ahorros los hemos compartido con la comunidad local. Son millones y millones que se convierten en los beneficios de algunas grandes empresas privadas. Así que es normal que el sector privado gane dinero, pero aquí yo creo que hablamos de unas ganancias que están totalmente injustificadas. En el 2006, la comunidad urbana obliga a Suez a una modificación del contrato. El grupo debe reembolsar al municipio 233 millones de euros que había facturado gracias a operaciones financieras abusivas. Considero que actualmente es necesario terminar el contrato y pasar a la gestión pública. Esa es la única solución. Otra maniobra financiera utilizada normalmente por las empresas de aguas francesas es lo que llaman cuota de admisión. Se paga una cantidad importante al municipio con el fin de asegurarse la concesión. Este dinero es considerado un regalo, como una compensación pagada a cambio de un contrato de larga duración. Pero en realidad no es más que un crédito que sale muy caro a los usuarios del agua, obligados a devolver el dinero más los intereses en su factura del agua, como por ejemplo en Tolosa. Cuando fuimos a la oficina de la administración delegada, tuvimos la suerte de encontrar, por casualidad, este documento que fotocopiamos sin que se diera cuenta
y que recoge las tasas de pago de la cuota de admisión, de 437,5 millones de francos pagados por el concesionario en los plazos sucesivos, y además tiene la tasa aplicada a los pagos de reintegro, que es del 10,44% para el primer pago y del 9,55% de tasa de amortización para el segundo pago. Era la prueba de que no se trataba de un regalo, sino de un préstamo disfrazado, y el auditor jurídico de Tolosa nos da toda la razón. En el 2008, el Ayuntamiento de Tolosa exigió una auditoría y una comisión de investigación que se encargara de la comprobación de los informes económicos con Veolia. Para eso contactaron al especialista señor Delamotte. Estamos hoy aquí en Tolosa para realizar la última parte de la auditoría. Una de las mayores dificultades en este contrato es que la ciudad se benefició de la llamada cuota de admisión por 437,5 millones de francos, que engorda la factura de los usuarios, quienes son los que devuelven este dinero a la empresa a través del precio del agua. Ahora bien, la auditoría demuestra que toda la retórica y todo el discurso del equipo municipal es una mentira, ya que la cuota de admisión se paga con el precio del agua, así que los ciudadanos la han pagado no sé cuántas veces, entre 2,5 y 5 veces de más. De todas formas, para nosotros hay una cosa fundamental. El control del agua debe volver a la administración pública. Lo que denunciamos es la privatización del agua, y lo que pedimos es lo mismo que pedimos a Veolia cuando se inició la auditoría, que la gestión del agua vuelva a ser pública. El exalcalde de Tolosa, Dominique Baudy, quien llevó las negociaciones de la privatización en 1989, utilizó la cuota de admisión para reducir los impuestos locales. En Montpellier se financió un palacio de congresos con ese dinero, en Lille un estadio, en otros lugares se saldaron las deudas del municipio. En todos los casos, este dinero ha permitido a los representantes municipales hacer méritos delante de los votantes, pero siguen siendo los usuarios del agua los que pagan la factura. Así es como Veolia y Suez han conseguido el favor de muchos alcaldes franceses. Esta cuota de admisión sirve como abrepuertas fraudulento también a nivel internacional, como en Alemania, donde la gestión del agua sigue siendo principalmente pública. En solo 10 años, Veolia ha conseguido, según dice, participar prestando servicios o con la concesión del suministro de agua en 300 municipios, como por ejemplo en Brunswick. En mi opinión, el objetivo de nuestra política es asegurar el futuro de nuestra ciudad en beneficio de los jóvenes. Es decir, queremos suprimir las deudas acumuladas y dar a la ciudad la capacidad de actuar, siguiendo a pesar de ello con las inversiones. El trozo más grande del pastel, cuya privatización fue muy controvertida, fue la parte central de nuestras empresas municipales, que suministran electricidad, gas y agua. Además, hemos privatizado una pequeña unidad de alojamientos con la que hemos ganado más dinero del previsto. Hemos privatizado todo el alumbrado público, incluidos los semáforos, así como la recogida de las basuras, que hemos dejado en manos de la empresa Alba. Hace unos años pasamos por una etapa muy importante
importante, era casi el punto final al privatizar la evacuación de las aguas residuales, lo cual nos reportó cerca de 100 millones de euros más. Hemos conseguido un precio de venta más alto, de unos 235 millones, creo. Hemos saldado las deudas acumuladas, además de ahorrar, nos hemos deshecho de la carga de las deudas. Las recetas que el ayuntamiento dice tener en realidad se basan al 100% en un crédito que los ciudadanos tienen que devolver cada año mediante los impuestos. Es decir, son los usuarios los que pagan este crédito. Por 30 años, el banco ha tenido autorización para retirar una parte de estos impuestos por los intereses y el pago del crédito, aun si Veolia desapareciera o quebrara. Pero Veolia no ha pagado nada por la red de saneamiento de la ciudad. Se ha beneficiado gratuitamente del derecho de uso. Gratuitamente. El crédito se contrató a través de un testaferro, en este caso la Asociación de Aguas Residuales de Brunswick, una asociación de derecho público bajo el control del ayuntamiento. Así que las deudas del ayuntamiento se transfirieron a otras empresas y al fin y al cabo son los ciudadanos los que las tienen que pagar. Según nuestros cálculos, los 230 millones de euros por deudas contratadas en esta época sumarán 500 millones en 30 años, fecha del vencimiento en la que los ciudadanos deben pagar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa a las nuevas inversiones cuando se privatizan las aguas residuales. La señal indica que se trata de una estación de bombeo de alto rendimiento por 7,6 millones de euros. Veolia no ha pagado ni un solo céntimo. Es el ayuntamiento quien se dirigió al banco y dio como garantía nuestros impuestos, además de un crédito sobre las aguas residuales. Veolia está considerada como el inversor del proyecto, aunque no avale el crédito. Son los ciudadanos los que lo avalan. El proyecto se considera una inversión privada de Veolia que se la desgrava y así además ahorra en impuestos. Además, Veolia gana un 25% respecto de los costos planificados. Si lo sumamos todo, han cobrado 1 millón de euros adicionales, independientemente del contrato de prestación con el ayuntamiento. El sistema funciona mediante créditos de los cuales los usuarios del agua son los que lo avalan. Se trata de modelos muy complejos. De no ser así, no podríamos llegar a estas cifras. Hay mucha gente que no quiere creer que se le reembolse todo ese dinero a Veolia. Para reanudar las actividades en Brunswick, Veolia no ha acudido a sus propios fondos y eso que obtiene no solo el beneficio de las actividades, sino también la financiación del equipo. Todo pasa por los créditos bancarios de los cuales los usuarios y el ayuntamiento son la garantía. Cualquiera puede hacer este tipo de negocios. También hay que decir que estos negocios de aguas residuales son muy complicados. Son tan complicados que no todo el mundo los entiende. Y tengo que decir que incluso algunos de nuestros consejeros municipales no los entienden del todo. Por otra parte, ese es el problema. Los consejeros municipales no han visto nunca los contratos completos. Pueden consultarlos, pero está prohibido fotocopiarlos. Es algo excepcional que alguien haya podido hacernos llegar estos contratos.
París 2009. Después de 25 años de gestión privada del agua, el Ayuntamiento de París se prepara para volver a tener el control del agua en esta ciudad. Podemos retomar el control del servicio, poco a poco recuperar la responsabilidad del agua en París. Es decir, que la gestión está volviendo al ayuntamiento. Hemos decidido renegociar los contratos en 2003 y 2004 para poder recuperar las provisiones de inversión hechas por los distribuidores. Cuando lo supieron, los dos directores de Veolia y Suez no reaccionaron muy bien. Declararon que les parecía un gran error. El Nouvel Observateur comentó: el director de Veolia llamó al alcalde de París y le gritó que sin el contrato de París, Veolia no podía conseguir pedidos en el extranjero y le acusó de buscar deliberadamente la ruina de su empresa. Suez no ha estado indiferente ante la remunicipalización. Creo que no conviene contraponer la gestión pública y la empresa privada, porque la realidad que vivimos es una colaboración entre el sector público y el privado. Y estaría bien que nos ayudaran a poner en marcha políticas de desarrollo sostenible en las empresas. Se trata de políticas de revolución cultural a nivel mundial. Y es ahí donde los necesitamos, y no para crear un debate que, disculpen, no tiene ningún sentido. Wasser braucht Geld. ¿Qué? No water makes money. No. El agua es un bien común, un patrimonio de la vida, y por lo tanto debería estar gestionada por un organismo público. Con la creación de un solo gestor de agua público de París, se estiman unos ahorros mínimos de 30 millones de euros anuales. De estos 30 millones, una parte muy importante viene de la renta económica de los operadores. Así, la totalidad del beneficio generado refluirá al sistema de suministro de agua. No habrá flujo financiero fuera de esto. Es evidentemente un punto muy importante. Esta renta económica nos permitirá asegurar la estabilidad del precio del agua, además de mantener un alto nivel de inversión y de servicios. Por otra parte, con el cálculo de amortización de los bienes se permitirá una gestión patrimonial de larga duración y, por lo tanto, tendremos un cálculo económico de las inversiones más adecuado al servicio, porque estará ajustado a la duración de los bienes y más interesante económicamente, porque no estamos obligados por un contrato de delegación de 5 a 20 años. Este pozo de más de 200 años sigue funcionando. Para los operadores privados, la inversión en las construcciones de este tipo apenas es rentable. Su contrato está limitado a 30 años. Ahora bien, en el sector del agua, las inversiones no son rentables hasta pasados 30 o 60 años. Por eso las empresas privadas intentan, si es posible, no invertir en las canalizaciones porque no es rentable. Una empresa pública no tiene estos compromisos. Puede planificar para decenios y cuidar a largo plazo de que los recursos se utilicen de manera ahorrativa y se protejan. Obviamente es un gran desafío la protección de las aguas para evitar tener que depurarlas cada vez más, porque es muy caro y solamente es una medida curativa. Lo que realmente hace falta es una política de prevención. Valle de la Vanne, zona de captación de aguas subterráneas de París.
Para proteger sus recursos, Eau de París ha empezado a adquirir terrenos en esta zona. El objetivo es modificar de manera duradera la agricultura local para que tenga un impacto en los recursos. De hecho, hemos propuesto a los agricultores un alquiler gratuito o simbólico para que puedan respetar las limitaciones y cultivar las parcelas como nosotros esperamos que lo hagan. Es un proceso que dura unos 5 o 6 años para llegar a ser un 100% ecológicos en todos los cultivos de cereales y los grandes cultivos en general. Es que afecta al agua, a la tierra y a la salud de las personas en general. La colaboración con Eau de París es una necesidad evidente para nosotros. Y lo que esperamos es poder aumentar el número de terrenos ecológicos hasta una cantidad en la que se pueda ver un resultado claro en la calidad del agua, pero de momento nos está costando. Regresamos a Grenoble. Estamos en una de las más grandes zonas de protección de los campos de captación de aguas en Europa, que fue comprado hace 100 años. Vemos que hace falta que los representantes públicos piensen en el futuro, que piensen en decenas e incluso centenas de años. Esta zona en su conjunto permite que tengamos agua que sale bombeada de los pozos y que es natural, sin tratamientos. El agua que sale de ese pozo no necesita ningún tratamiento con cloro ni con ozono. Es totalmente pura. Es mejor que la mayoría del agua embotellada y del agua mineral que se vende en botella. Cuando salí elegido, tuvimos una pelea con el encargado que quería que utilizáramos cloro porque es mucho más fácil hacerlo así y no preocuparse más. Sin embargo, tener un agua de calidad controlada durante todo el proceso de distribución sin cloro es mucho más complicado. Gracias a los trabajadores que se lo toman en serio y a los dispositivos de control de calidad a lo largo de las canalizaciones, podemos asegurar que tenemos una de las mejores aguas. Regresamos a Burdeos. La empresa Suez invita a una cata de agua. El grupo explota un agua que no puede ser más pura porque viene de un acuífero, de una napa subterránea milenaria. Sin embargo, ¿hueles el cloro? Es el olor del grifo. Podemos dejar que se ventile si el cloro es un olor demasiado fuerte para vosotros, pero también es una garantía de calidad sanitaria. Clorar el agua tiene la ventaja de mantener un agua potable desinfectada, incluso si las tuberías no son inspeccionadas regularmente. Supone un ahorro de dinero y de personal y se considera un incremento de la eficiencia. Sin embargo, no es bueno para la salud. Está demostrado científicamente que el cloro aumenta los riesgos de sufrir cáncer debido a una reacción química que provocan los subproductos nocivos. Además, la calidad del agua está amenazada por la escasez de este recurso natural. De aquí al año 2013 o el 2015, tenemos que ahorrar 30 millones de metros cúbicos de los 150 millones que se consumen en toda la región de Gironde. Es para poder conservar el nivel de las napas profundas. Para ahorrar los 30 millones, existen dos grandes posibilidades. Encontrar recursos de sustitución, ¿por qué no?
aunque nosotros estamos en contra, pero se podría traer agua de la región de Garonne. Y la otra posibilidad es ahorrar. Como representante municipal he insistido y hemos optado por el control de consumo. El modelo de ahorrar se refiere principalmente a luchar contra las fugas en la red de tuberías. El resultado es una disminución del consumo de agua en la ciudad de un 25%. De la consommation d'eau de la ville, enfin des équipements de la ville de 25%. Un artículo del Journal du Dimanche ha demostrado que se han producido importantes escapes de aguas en los sistemas y que estas fugas eran mucho más grandes en los sistemas gestionados por empresas privadas que en las administraciones públicas. En término medio, Veolia gasta en Francia una tercera parte del presupuesto financiado por los usuarios del agua para el mantenimiento de las canalizaciones. Toda rotura en las canalizaciones se considera como una renovación y se factura nuevamente al usuario. Una empresa privada no tiene un interés especial en reparar las fugas porque de todas formas esa agua está facturada, así que no necesita ahorrar agua. Antes, Suez llevaba a cabo campañas publicitarias en las que decían: una ducha cuesta lo mismo que un sello postal, lavar el coche vale igual que un huevo. No podemos decir que hay un problema de estrés hídrico en Burdeos, no sería justo. En cambio, la napa freática padece una serie de efectos negativos relacionados con la sequía. Y lo que podemos hacer es anticiparnos, buscar una manera de prevenirlo y considerar técnicas de realimentación. Suez apuesta por la técnica, por el bombeo de agua suplementaria en la región de Garonne. El agua del río se filtra y luego se inyecta a presión en la tierra para realimentar la napa freática. El inconveniente es que la calidad no corresponde a la del acuífero, porque es imposible filtrar todas las sustancias nocivas del agua del río. Evidentemente, vamos a encontrar muchas cosas en el agua. Vamos a encontrar la crema del cuerpo que nos ponemos por la noche. Si nos duele la cabeza y nos tomamos una aspirina, también la vamos a encontrar. Es decir, productos farmacéuticos, sanitarios, pesticidas, fertilizantes. Encontramos toda una serie de elementos que pueden tener efectos muy importantes. Si el agua es de mala calidad, luego va a entrar en todas las casas de los ciudadanos de Tolosa, y eso es algo que hay que tener en cuenta. En el noroeste de Francia, en la región de la Bretaña, al no poderse utilizar las napas freáticas, el agua se saca directamente de los ríos y se depura después. Sin embargo, esta agua provoca la aparición de cantidades enormes de algas tóxicas en las costas. Este año se recogieron 20.000 toneladas en esta playa. La calidad de nuestra agua es terrible. Tenemos más de 80 miligramos de nitratos en esta agua que recorre los acantilados y los ríos. El 95% de los nitratos provienen de la agricultura intensiva, pero lo más grave es que en estas algas verdes en descomposición hay muchos productos químicos que se han utilizado para alimentar a los animales. Hay beta-bloqueantes, penicilina, antibióticos y otros metales pesados que se usan para estabilizar la alimentación. Todos estos productos acaban siendo una bomba de destrucción masiva en nuestras aguas. En fait, une bombe de destruction massive dans notre eau, quoi.
Para hacer frente hoy en día a los crecientes problemas de polución y de calidad de agua, estamos en fase de curación. Desarrollamos tecnologías cada vez más complejas y sofisticadas. Empresas como Veolia y Suez tienen evidentemente mucho interés en eso y no paran de desarrollar nuevas tecnologías como la ultrafiltración, la nanofiltración, la ósmosis inversa, pero es una huida hacia adelante en un callejón sin salida, porque toda esa tecnología es extremadamente cara. Hoy en día sería más importante adoptar medidas necesarias para reducir la contaminación de los manantiales. No sabemos cuál sería la solución, si la protección de las reservas de agua o el cambio de modelo agrícola a otro menos contaminante, o una agricultura ecológica. Zona común de protección del agua del municipio bretón de Pontivy. Excursión del Grupo de Protección del Medio Ambiente. Desde hace mucho tiempo, en la red Coherence, estamos convencidos de que para obtener agua pura hay que desarrollar una agricultura sostenible y biológica, que nos permitirá recuperar la calidad del agua. La red Coherence llevará muchos años organizando viajes de estudio a Baviera para conocer los ejemplos alemanes de Múnich, pues allí la gente se ha dado cuenta, antes que los de aquí, de la necesidad de conservar la calidad del agua. Múnich, en el sur de Alemania. Los ciudadanos y los políticos saben que tenemos un agua de excelente calidad. Por supuesto, nos ayuda el hecho de estar al pie de los Alpes, pero también se debe al hecho de que la empresa municipal de agua fomenta y apoya la superficie de agricultura ecológica más importante de toda Europa en la zona de captación de aguas. Y es porque el sector público piensa en las generaciones futuras y toma medidas para garantizar la excelente calidad del agua durante decenas de años. Las empresas privadas, en cambio, presentan informes trimestrales en los que tienen que demostrar su alta rentabilidad para satisfacer a los accionistas, a los analistas y a las agencias de clasificación de créditos. Por eso defenderemos la gestión pública del agua. Si consideramos la curva de contenido en nitratos, vemos que se mantiene estable durante muchos años. Fue en los años 60 que los valores se aumentaron y la proporción en nitratos se situó en 14 miligramos por litro, un valor casi paradisíaco para otros municipios. Independientemente de esto, pensamos que era necesario poner en marcha una estrategia de contramedidas, porque creemos que es un deber importante de un distribuidor de agua no solamente respetar los valores límites, sino incluso minimizarlos. En 1992 tuvimos la idea entonces revolucionaria de introducir la agricultura ecológica. Escribimos a todos los agricultores para ver si les interesaba. Desarrollamos un incentivo financiero para facilitar el cambio y el programa dio sus frutos. Hoy tenemos 110 agricultores con contrato y un contenido en nitratos de 7 miligramos por litro. Somos la familia Kroll, Ana y Anton Kroll. Personalmente no me arrepiento de haberme pasado a la agricultura ecológica. Se ajusta mejor a nuestra filosofía de vida y además nos ha facilitado el trabajo. Nuestra leche y nuestra carne nos da más dinero, eso seguro. Adicionalmente recibimos una ayuda financiera de la empresa municipal de agua. Las explotaciones ecológicas solo tienen derecho a 2 reses por hectárea. Así se garantiza que la tierra no reciba demasiado abono. Para poder seguir aportando nuestra contribución, necesitamos que los habitantes de Múnich aprecien y reconozcan nuestros esfuerzos.
Todo se basa en la reciprocidad. Sin los ciudadanos no podemos hacer nada y los ciudadanos sin nosotros tampoco. Se aprecia la privatización el primer día, cuando se cobra el producto de la venta. Pero enseguida uno pierde la capacidad de decidir, de participar en la discusión y concepción. Uno está sometido al dictado de las decisiones de inversión tomadas por las lejanas centrales de grandes empresas. Se pierde cualquier influencia sobre el precio y sobre la calidad ecológica. Para un consejero municipal, eso equivale casi a su dimisión. Bruselas, capital de Bélgica. Aquí tenemos un ejemplo que espero sirva de lección e invita a reflexionar a los poderes públicos de toda Europa. Yo estoy dispuesta a explicarlo donde haga falta. Como no hay que lanzarse sin pensar en una colaboración en la que no se deje el campo libre al socio privado. En Bruselas, el suministro de agua era íntegramente público hasta el año 2001. Entonces, Aquiris, filial de Veolia, recibió la concesión de la planta depuradora de Bruselas como colaboración público-privada gracias a su nueva técnica de manejo de lodos. Desde aquí pueden observar este nuevo y extraordinario sistema, el sistema Atos. Este sistema reduce la cantidad de lodo. Una tonelada de lodo se convierte en un saco de 50 kilos de arena. Obviamente estamos muy orgullosos de tener este nuevo sistema, tan grande y tan útil. La instalación se inauguró el 11 de marzo del año 2008. Incluso nuestro rey estuvo presente. Es importante tener una planta depuradora como esta. Cerraron los 3 colectores que llegan a la planta y vertieron las aguas residuales de más de 1 millón de habitantes directamente en el río Sene y en las corrientes río abajo. Ha sido una catástrofe ecológica en toda regla. La planta depurativa estuvo cerrada durante unos 10 días, pero evidentemente 10 días son muchos porque estamos hablando de 10 días sin depuración. No digo que si la gestión de la planta hubiese sido pública, no se hubiera dado el mismo problema técnico, pero en todo caso, no habríamos vivido un paro tan radical de la planta depuradora, como el que se hizo la empresa privada. Aquí es donde está el problema en la relación de poder, porque la administración pública se ha encontrado con el hecho consumado del cierre de la planta por parte de la empresa privada. El tratamiento de las aguas residuales estaba en perfecto orden. Sin embargo, no funcionaba bien el sistema Atos, el tratamiento de lodos de depuración. Los lodos terminaron siendo transportados en camiones a Alemania. Escuché que por el momento Aquiris envía camiones, muchos camiones al mes. Venían teniendo problemas con este sistema desde hace meses y no llegaban a ninguna conclusión. Actualmente se dice que a lo mejor tienen la solución a sus problemas, pero es extremadamente cara. Toda la cuestión y todo el problema es quién va a pagar la mejora de la planta. Veolia ha presentado ya una reclamación de unos 40 millones adicionales.
Actualmente están intentando poner en marcha de nuevo el sistema Atos. Lo están probando, por eso la arena está aún muy húmeda. Es negra y nauseabunda, no es normal. En este momento el sistema está en prueba. Lo peor que puede pasar es que el sistema definitivamente no funcione. De momento es todo un experimento. Han hecho algunas pruebas, pero en pequeña escala, por ejemplo en Tolosa, donde probaron la fórmula. En este artículo se recogen acusaciones muy serias y muy detalladas. Se sostiene la teoría de que la convocatoria se modificó durante el proceso jurídico al introducir la noción de técnica experimental, sin la cual Veolia no hubiera podido ser candidata con el sistema Atos. Otra acusación parece ser que Veolia hizo presión usando el Estado francés y distintos lobbies y redes, por ejemplo, invitando a diputados y altos representantes de la vida pública a un yate en Saint-Tropez justo antes que se conociera el ganador de la convocatoria. El hombre pregunta, ¿y bien? ¿Qué le parece? Muy agradable. Ese regusto a soborno le da un toque muy especial. Voy a leer un extracto de un informe de la Cámara Nacional de Finanzas de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que controla las cuentas de una filial de Veolia. Esto es lo que encontraron. Una estancia de hotel en Montjean regalada a un ejecutivo de una agencia de agua con un costo de 4.140 francos. Por una noche. Un aporte de 10.000 francos a una campaña electoral de las elecciones cantonales francesas de 1994. Viajes a Malta y Cerdeña pagados a un agente sin contrato por 170.000 francos. Una estancia en el Club Saint-James de París para un representante municipal de 5.120 francos. Honorarios pagados a un abogado de Alpes-Maritimes sin tener justificación por 270.000 francos. 2 facturas de una empresa auditora que actualmente es objeto de un procedimiento judicial por un total de 1.362.122 francos. Un viaje con estancia a Cardiff para 4 personas, 2 de las cuales eran ejecutivos de Varese, 32.080 francos. Es un placer, ¿no? Leer que son los magistrados de la Cámara Regional de Finanzas quienes dicen esto. Esto es lo que pagamos con nuestras facturas. Se han hecho favores, pero también se han entregado importantes sumas de dinero a personas influyentes. Montpellier, en el sur de Francia. En mi opinión, la gestión del agua en Montpellier es algo terrible. Te puedes encontrar desde corrupción hasta tráfico de influencias. En el año 89, el Consejo Municipal votó un arrendamiento con Veolia. En el 94, se puso en marcha una comisión investigadora y se condenó a Veolia por corrupción y tráfico de influencias. Es decir, que esta empresa giró a un estudio de proyecto cercano al Partido Comunista la importante suma de 8 millones de francos. Esto animó a los representantes comunistas a votar a favor del contrato de arrendamiento. El que inició la corrupción fue condenado, pero los corruptos no. A pesar de la condena al antiguo director general adjunto de Veolia, esta empresa sigue teniendo el control del suministro de agua en la ciudad. Pero eso no es todo. Veolia y Suez tienen un papel decisivo también en las universidades.
Está claro que la Escuela de Agricultura, por ejemplo, sirve de cátedra para Suez, al igual que pronto la Universidad de Montpellier II será una cátedra de Veolia. Será una futura cátedra universitaria de Veolia que al mismo tiempo se encargará de enseñar y de encontrar terrenos para aplicar la investigación, y al final probablemente se financiará también por el polo de alta competitividad. Se trata de esta fuerte interacción entre la ciencia y la actividad económica de una empresa operadora, entre otras. Creo que es una idea un poco torpe que el director regional de Veolia, Bouchot, sea el director de dicho polo de competitividad. Igual me parece poco apropiado llamar al grupo de empresas locales que conforman el polo de competitividad Svelia, como si fuera una contracción de Suez y de Veolia. En mi opinión, este polo de investigación se dirige principalmente hacia una ciencia utilitarista y centrada en dar servicio a las empresas. Es decir, que al final la investigación científica se convierte cada vez más en un medio de investigación de desarrollo al servicio de las empresas. Valle de Hérault. Los investigadores del Polo de Competitividad y de otros departamentos de la universidad dieron a conocer en el 2005 un dictamen de expertos según el cual habría recursos de agua inagotables para la ciudad de Montpellier en plena expansión. Philippe Machetel es un científico de prestigio, además de ser alcalde del municipio vecino de Saint-Guillaume-le-Désert. Es una historia absurda. Algunos investigadores han intentado conseguir la gloria científica con esto y se han centrado en este sitio, afirmando que hay 2 metros cúbicos por segundo disponibles. Aquí estamos ante la principal salida del manantial de Saint-Fons. Vamos a tirar algunas piedras para escuchar el ruido del agua. ¡Voilà! Un pequeño ruido después de una caída de unos 10 metros. Durante las pruebas de bombeo, el nivel del manantial era tan bajo que llegó hasta casi 50 metros por debajo del nivel del río. Después de 10 días, al ver los resultados catastróficos, tuvieron que parar porque no había más agua. También hay que decir que para hacer esto se ha asumido el riesgo de degradar el biotópico único, que es el río Hérault, porque el agua que sale de aquí está a unos 13 grados. Es un agua muy fresca, mientras que en verano el mismo río tiene una temperatura de 25 a 30 grados. Es un problema porque esta agua refresca el río y permite que haya una gran actividad biológica. Si quitamos este manantial de agua fría, la temperatura del río subirá y estará en peores condiciones. La situación ha seguido un camino absurdo desde el punto de vista de la política y de la investigación. Había que explotar los recursos porque representa mucho dinero, porque el agua es un tesoro. Cuando se corrompe, cuando en un sistema se da cualquier tipo de subvenciones, de créditos, de regalos, hay que tener contento a todo el mundo, incluidas las asociaciones medioambientales, incluso algunas a las que aprecio mucho. Se les financia gran parte de sus campañas, como por ejemplo France Nature, por Veolia Propreté, o el caso también de Acción contra el Hambre, Cruz Roja y muchas más. También está Ayuda Católica en el tema del agua, que es representada por el exdirector de Recursos Humanos de Veolia. Hay una mezcla de papeles a todos los niveles. Y como los representantes no siempre salen elegidos porque la democracia tiene esas cosas, entonces son contratados por las empresas privadas.
Contratan a personas que tengan la capacidad de influir en un momento dado en los que toman las decisiones en los mercados públicos. Por ejemplo, al votar enmiendas que sirvan a sus intereses y que le permitan conseguir ventajas, nuevas construcciones y otras cosas de las que se benefician directamente. Así, ellos crean la oferta y la demanda de cierta manera, presionando a los representantes elegidos a través de las acciones de los lobbies. Bruselas, Parlamento de la Unión Europea. Intento de describir la red de ramificaciones gracias a la cual Veolia ejerce su influencia en la Unión Europea. Con respecto a los lobbies de Veolia en Bruselas, se puede notar lo siguiente. Para una eficacia total es importante, como muestra el diagrama, tener una red lo más extendida posible. Un solo mensaje tiene que pasar por el número máximo de canales posibles. Así, se puede recurrir a think tanks para organizar debates a diferentes lobbies o a organismos especializados en agua, así como organizaciones mundiales como el Foro Mundial del Agua, etc. Por ejemplo, Veolia domina un organismo que asesora a la Comisión Europea en la selección de proyectos de investigación, que financiará en los siguientes 5 años. Veolia es el principal patrocinador de la Plataforma Tecnológica para el Agua y el Saneamiento. Veolia influye entonces en los proyectos de investigación que elige la Comisión Europea para presentarse después como candidata a llevar a cabo estos proyectos. Así, Veolia consigue cofinanciación de la Comisión para proyectos que ellos mismos han propuesto. En Europa, la ola de privatizaciones nunca se da después de un debate público, sino que siempre es producto de una repentina decisión del Tribunal de Justicia Europeo sobre la apertura de algún segmento del mercado, o bien ha sido formada por algún tipo de proposición de la Comisión Europea. Por eso repito que tenemos que estar siempre atentos. Las empresas que quieren apropiarse de este campo de comercio siguen estando presentes y llaman sin parar a la puerta del mercado del agua. En la declaración del 19 de mayo del 2009, el portavoz de la Comisión Europea comunica que el agua es una mercancía como cualquier otra y que los agentes públicos están obligados a recurrir a una convocatoria. Con esto se reafirma la intención de la Comisión Europea de abrir el mercado del agua al sector privado. Este sistema que tenemos actualmente es una auténtica dictadura económica y el agua es el rehén de esta dictadura económica. Estambul, Turquía. En el 2009 tuvo lugar el mayor encuentro mundial de lobbies del sector del agua, el Foro Mundial del Agua, creado por el Consejo Mundial del Agua, un organismo autodesignado por Veolia, Suez, el Banco Mundial y otros. Usurpando el título de Organización Mundial del Agua, reúne bajo el techo del sector privado a ministros, consejeros, políticos, representantes de la ONU y peces gordos del sector del agua.
El problema es saber si en los próximos 20 años tendremos suficiente agua para todos y también saber cómo dar acceso al agua. Ese es el problema que se ha tratado durante este foro, porque, como he dicho y vengo repitiendo desde hace años, tener agua es un elemento de dignidad humana. Es la dignidad de las mujeres y los hombres el disponer del agua. Se reunieron en 1997 y programaron este Foro Mundial del Agua cada 3 años. Al principio pensábamos que era una buena ocasión para hablar de la crisis mundial, pero pronto comprendimos que para las grandes empresas se trataba de una feria comercial. Acuerdan una especie de legitimidad afirmando que tienen las respuestas a la crisis mundial del agua. Organizando un foro con miles de participantes, dan la impresión de que todo el mundo está presente y que comparten su opinión, pero es una gran mentira, un castillo de naipes. Ellos mismos se autoproclamaron líderes, yo soy el jefe y tú el vicepresidente. Es muy democrático, pero de democrático nada. El Foro Mundial del Agua no solamente ofrece buenas relaciones comerciales en todo el mundo, sino que además garantiza una influencia importante en todas las comisiones del agua de la ONU, siempre con el objetivo de fomentar la idea de la colaboración público-privada. Veolia abordó el Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación con la propuesta de desarrollar unas normas para la difusión de los servicios del agua en el mundo, pero el verdadero motivo era el de hacer avanzar las colaboraciones público-privadas. UNITAR y ONU Habitat siguen estas normas desde entonces poniéndolas en práctica en todo el mundo. Claro que se trata de una privatización. Veolia y Suez dicen, no, no es una privatización, es una colaboración entre el sector público y privado. Pero es una tontería, es exactamente lo mismo. Una delegación privada trabaja sobre una base de beneficios como si fuera el propietario del negocio. La entidad pública firma el contrato y confía todo a una empresa. Claro que es una privatización. Si anda como un perro, ladra como un perro y mueve la cola como un perro, pues es un perro. Maud Barlow participó en el foro alternativo donde se encontraron muchas de las víctimas y de los contrarios a la privatización del agua procedentes de todo el mundo. En 1999, Veolia, que entonces se llamaba Vivendi, empezó a encargarse del suministro del agua en Nairobi, y el gobierno de Kenyai le garantizó un beneficio del 15%. Como consecuencia, el precio del agua debía subir un 40% cada año. El agua estaba tan cara que mucha gente no la podía pagar, entonces se les cortaba el servicio. Luego Veolia propuso al ayuntamiento despedir a 3.500 trabajadores keniatas para sustituirlos por 45 expertos franceses. Este pequeño grupo de trabajadores debía costar más caro que los 3.500 keniatas. El gobierno, sin embargo, se ha visto obligado a rescindir el contrato con Veolia. Desde julio de 2001, Veolia ya no tiene nada que ver con nuestra agua. Pero no sabemos cuánto ha tenido que pagar el gobierno para terminar el contrato. Solo sabemos que poco después hubo que pedir dinero al Banco Mundial.
Sé que el éxito del Foro Mundial del Agua molesta a los que ya no tienen nada que decir. Vamos a continuar como lo llevamos haciendo desde hace años y a luchar por los que no tienen acceso al agua. Veolia y Suez vinieron a Estados Unidos declarando que la privatización es el modelo del futuro. Han llevado a cabo una política muy agresiva en las grandes ciudades. Despidieron la mitad del personal, de ahí viene la supuesta eficacia de la que tanto presumen. Además, los precios se han duplicado. La empresa Suez cobraba 700% más de tarifa que la empresa pública. Y la empresa privada no quería invertir en las zonas que no eran rentables. Entonces, todos los sectores políticos, la iglesia, la academia, el ejército, todos estaban de acuerdo que el agua era un derecho humano fundamental y que debía quedar en la Constitución. Se votó por el derecho humano al agua por 64.7% de la población uruguaya y en septiembre del 2006 se fue definitivamente Suez del país. También se fue de la Argentina, también se fue de Bolivia. Buenos Aires, Atlanta, Cochabamba, Johannesburg, Stockton, Felton son solo los ejemplos más famosos de la lucha por la vuelta a la municipalización. La gestión pública del agua se está convirtiendo en una tendencia mundial. Por ejemplo, en Italia, donde un plebiscito nacional contra la privatización del agua impuesto por Berlusconi tiene un gran éxito. A braccetto con i bonificanti, spesso si scordano che l'acqua è un diritto. Non impone alcuna privatizzazione dell'acqua. O en Alemania, en las comunidades donde se ha experimentado con privatizaciones, la tendencia es volver a la gestión pública. Por ejemplo, en Stuttgart, donde tras un plebiscito, una gran mayoría del Consejo Municipal decidió volver a la gestión pública del agua distribuida por EDF, un accionista de Veolia. En Berlín también se recurrió a un plebiscito. En la capital alemana, Veolia y RWE habían tomado el control mediante contratos secretos. Lassen wir nicht zu, dass weiterhin die höchsten Wasserpreise hier in Berlin gezahlt werden, durch die Teilprivatisierung, durch Geheimverträge. Unterstützen Sie das Volksbegehren zur Offenlegung von Geheimverträgen. Sin embargo, es en Francia, el país de origen de Veolia y de Suez, donde la ola de municipalización del agua ha tenido más éxito. De regreso a París, 2010. Seis meses después, la gestión del agua vuelve a ser pública en París. Durante 25 años teníamos delegaciones de servicio público confiadas a Veolia y a Suez. Hemos decidido poner en dominio público todo el servicio del agua en París. Esto fue una gran decisión bastante histórica. Dos terceras partes de los contratos entre empresas privadas como Veolia y Suez y las ciudades vencerán en los 4 años siguientes. Así que hay un interés político muy importante, sobre todo en Burdeos, Tolosa, Montpellier, Brest, Montbéliard, Marsella y por último en el caso de Lille. Estamos hartos de los precios que aumentan. Estamos hartos de la corrupción en conflictos de intereses que controlan los mercados públicos del agua. Estamos hartos de la falta de transparencia y creemos que realmente la solución pasa por la vuelta a la gestión pública del agua.